Va a estar con nosotros el doctor Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud, ex director de la Caja del Seguro Social. Doctor Sánchez Cárdenas, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, estimado Fernando y José. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Doctor, Bien, gracias a usted. comentábamos porque se ha enfocado el discurso del presidente en la parte económica, pero hubo una parte de salud en este discurso y la gran novedad, posiblemente se abra por actividad económica y no por bloque. Sí, mire, yo creo que la idea de los bloques fue producto, y no es un mal producto, producto de la situación creada por la misma pandemia que, como hemos dicho repetidas veces y ustedes también lo han dicho, nos tomó por sorpresa a todos y hemos venido trabajando toda la ciudadanía, desde el hogar hasta las actividades privadas y oficiales, Sí. en base a la experiencia de cada uno y en base a las necesidades de cada uno. Y lo de los bloques fue una idea que no es mala, pero sí se deben ir adaptando a situaciones nuevas, porque hay sectores económicos que probablemente no requieran de tanta restricción, ya que sus contactos son bastante reducidos, ya que sus actividades son bastante controlables, y sobre todo que han mostrado algunos sectores la actitud de cooperar, la actitud de establecer algo que dijo en la última reunión del Consejo Consultivo en la presidencia, que dijo Aldo Mangravita, que ellos están dispuestos a convertir cada empresa en un centro de salud, es decir, involucrarse como comunidad ya empresarial en la lucha misma contra el germen este, y eso precisamente es lo que se quiere, que todos y cada uno de los ciudadanos se convierta en un luchador. Entonces, sí se pueden y se debe ir pensando pues, por sectores, por región, no tomar un patrón rígido, inflexible, porque la pandemia es muy flexible y muy dinámica. Doctor, hay otra situación que hoy se está pensando utilizar o han lanzado la idea de utilizar tanto Atlapa como el Centro de Convenciones de Amador como hospitales de campaña. Es decir, ¿qué tipo de pacientes serían los que irían allí? Y si ese no es el rol que están jugando los hoteles. Mira, Fernando, lo peor que nos puede pasar como país, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos que hacer la lucha principalmente en la comunidad, ya que el germen tiene una propagación comunitaria exponencial. Ese es el principal foco de lucha, es allá en la comunidad, y hay que sumar a toda la comunidad, como dije anteriormente. Más sin embargo, los casos se van a seguir presentando y en forma también exponencial. Ya los estamos viendo en los últimos números, cómo no bajan de 800, 900, llegan a 1000, pasan de 1000. Entonces tenemos que tener preparado el hospedaje, por así decirlo, de estos pacientes, porque lo peor que le puede pasar a un país es que su sistema de salud no tenga la capacidad de atender a los que ya están enfermos, a los que ya están positivos. Y atender a los positivos no significa solamente diagnosticarlos, hay que aislarlos, y yo hasta voy a proponer próximamente que hasta a los positivos que están asintomáticos se les dé una especie, vamos a pedirle la cooperación a la Sociedad de Medicina Interna, a la Sociedad de Otorrinolaringología, que nos den tratamientos preventivos para que a estos que están en hoteles, en albergues, en centros de convenciones, y ya te puedo decir que ya el centro de convención Figali ya se está trabajando, el Ministerio de Salud ya está trabajando para acondicionar 200 camas extra. Y en esos pacientes, esos aislados, darles algún tipo de tratamiento preventivo, no contra el coronavirus, porque no hay tratamiento en este sentido, pero sí hay en la orofaringe, en la garganta, hay una cantidad de bacterias enormes
leía en estos días que en la lengua solamente tenemos una cantidad de bacterias más grande que la población mundial. Es decir, la cantidad de bacterias que hay en nuestro organismo es enorme y la boca es una de ellas. Entonces, estas bacterias que son saprófitas, es decir, que están ahí siempre, en un momento dado pueden atacar, como ocurre en muchas epidemias de influenza, que los pacientes terminan con faringitis. Entonces, debemos evitar que estos pacientes caigan con esas faringitis y esas laringitis, porque son pacientes que ya tienen su sistema inmunológico un poquito agotado por la edad, por otras enfermedades que han sufrido. Entonces, debemos evitar que esos pacientes sean un pasto para esas bacterias y que se sirva el coronavirus para agravar esta situación. Entonces, sí hay que aislar a los pacientes en estos centros de albergue. ¿Cuáles irían allí? Lógicamente, los que están un poquito de mayor cuidado, no al punto de estar graves, sino de un poquito mayor cuidado, de tal manera que los más graves tengan espacio en los hospitales y estos no ocupen esos espacios. Pero eso va a ocurrir, doctor, eso va a ocurrir también en el resto del país, porque correcto, lo que tengo entendido es que también hay saturación en los hospitales en David, en Santiago, correcto, en Colón. Es decir, va a utilizarse una gran arena, un gran sitio público para poner camas para estos pacientes que muestran ciertos síntomas, pero no están tampoco tan enfermos como para ir a una sala y menos a unos cuidados intensivos. Y hay que mantenerlos aislados. Se va a pensar... Entonces, okay, esto se debe hacer y se tiene que hacer a lo largo y ancho del país, lógicamente de una forma coordinada, de una forma no a la loca, porque los recursos no son ilimitados. Pero sí, por ejemplo, en David, en Bocas del Toro, que son puntos que tenemos graves, en Santiago de Veraguas, y ya eso se está haciendo, ya hay albergues en muchos lugares de estos hay hoteles ya que se están utilizando y se les ha dado la instrucción por parte del Ministerio de Salud que se hagan las adecuaciones de otras zonas para recibir estos pacientes. Don José Blandón con nosotros. Buenos días, doctor. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Igual. Quisiera conocer su opinión para nuestra audiencia sobre dos temas. El primero, desde el fin de semana hasta hoy, con todos estos incrementos que hemos tenido, estamos viendo una desaparición del escenario de la dirección del Ministerio Público para explicar lo que está ocurriendo. Y esto, Ministerio de Salud. Perdón, del Ministerio de Salud. Y esto, por formación, yo creo que cuando tenemos una guerra como esta, la información es el arma más valiosa para que no circule la desinformación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos esa explicación de lo que está ocurriendo como lo está haciendo usted en este momento? Esa es una. Dos, tengo conmigo aquí una carta que distinguidos profesionales de la medicina, el doctor Brandaris, el doctor Lawson, el gran amigo Alfredo Moltov, el doctor Cándido Amador han firmado con respecto a una serie de recomendaciones que ellos hacen para manejar esta coyuntura actual. No sé si la conoce, pero sí, ¿cuál sería entonces ese conjunto de medidas que tendríamos que nosotros tomar en esta nueva coyuntura? Aparte de esto que usted ha señalado, que son cifras que preocupan a la ciudadanía, ¿cómo es el nuevo manejo? En cuanto a la información del Ministerio de Salud, creo que tienen planeado algún tipo de nuevo estilo de información, porque sí es esencial que la información le llegue a la comunidad. Yo diría que esa información, aparte de los números que se dan diariamente, que muchas personas los aterran, muchas personas a veces no quieren ni ver los programas estos de información de números, creo que había que variarlo un poquito, más bien dirigirlo hacia lo que necesitamos con urgencia, que es la información a la comunidad, convertir a través de la información cada hogar, cada empresa, cada oficina, convertirlo en un centro de salud de lucha contra este coronavirus y darle a la ciudadanía toda la información necesaria para la higiene. Tal como ocurrió hace muchos años, un
inglés no sabía cómo atacar un problema de epidemia en África y se le ocurrió ver a las monjitas que estaban trabajando en esos lugares y lo que descubrió fue sencillo, que las monjitas estaban enseñándole higiene a la comunidad. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar en esta situación y es un programa que debe quedar para el resto de nuestras vidas. La higiene, el manejo de las cosas en el hogar, alrededor de los hogares. Y eso, yo creo que la información del ministerio debe, más que en los números que son necesarios para algunas personas, más que en los números, es en la educación a la comunidad, hacerla partícipe. Y lo otro es, me preguntaste sobre la nota de los... carta de los salubristas. De los virólogos, sí. Es fenomenal, fenomenal. Y nosotros estamos escuchando a todos y cada uno de los grupos. Nos hemos reunido vía Zoom con bacteriólogos, con virólogos, con salubristas, con veterinarios, porque todos tienen algo que aportar. Y muchas de las cosas que se dicen en esas documentaciones que nos envían son las que estamos empleando. Nosotros tenemos, en la tarde de hoy vamos a sacar un comunicado donde nosotros establecemos 4 puntos esenciales que son dónde estamos, por qué estamos donde estamos, qué vamos a hacer y cuáles son las medidas prácticas que se deben de tomar. Y eso es lo que le vamos a recomendar al señor presidente de la República, donde ya están establecidos, por ejemplo, la cantidad de médicos que se necesitan, la cantidad de enfermeros que se necesitan para combatir a este germen, donde están la cantidad de hisopados que tenemos que hacer, dónde se van a hacer esos hisopados, la participación comunitaria, cómo uno va a hacer, qué es lo que tenemos que hacer para iniciar rápidamente la apertura controlada, científicamente controlada, con la participación de la empresa privada. Es decir, todo un esquema para que ya la gente sepa cuál va a ser la hoja de ruta en todo este sentido. Como siempre, un placer escucharlo. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Comité Asesor